Gloria a Dios, hermanos. Vamos a abrir la Biblia en el primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Y vamos a leer a partir del versículo 36. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 36. Si lo tienen, dicen amén, hermanos. La palabra de Dios nos dice: a la hora del sacrificio vespertino, el profeta Elías dio un paso adelante y oró así: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios y que estás convirtiendo a ti su corazón. En ese momento cayó el fuego del Señor y quemó el holocausto, la leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo vio esto, se postró y exclamó: el Señor es Dios, el Dios verdadero. Luego Elías les ordenó: agarren a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de tomar sus asientos, por favor. Hermanos, el pasaje que acabamos de leer es bastante conocido porque es el momento justo cuando Elías se encuentra en la cumbre del Monte Carmelo, confrontando a Israel por su apostasía, es decir, por la infidelidad que ellos habían mostrado al Señor al rendir culto al dios Baal y a la diosa Aserá. Si nosotros leemos, hermanos, el Antiguo Testamento, vamos a notar rápidamente que Israel tuvo serios problemas con la idolatría, y específicamente con el culto a Baal y a la diosa Aserá. ¿Por qué Israel luchó tanto contra este mal, contra esta peste, contra esta plaga que se llama idolatría? En primer lugar, hermanos, es importante que nos ubiquemos en el contexto cultural e histórico de cuando sucedieron estos hechos del Antiguo Testamento. Lo usual en esta época y en estos territorios era que los países tenían más de una divinidad, y cada divinidad representaba cierto aspecto de la vida. Había una diosa de la fertilidad que era representada por una mujer, en este caso Aserá. Había un dios de la fertilidad que era representado por Baal. Pero también había un dios del sol, había un dios de las montañas, había un dios del fuego. Todos los elementos de la vida eran representados por diversas divinidades. Es decir, que las culturas y los países eran politeístas porque tenían varios dioses. La idea de tener un solo Dios que agrupara todas las expresiones de poder era algo, hermanos, que se consideraba como primitivo, arcaico, incluso se veía mal. Pero usted sabe que cuando Israel sale de Egipto, el Señor les dijo claramente a ellos que Él establecería su pacto hacia ellos si también ellos se comprometían en fidelidad a reconocerlo a Él como el único Dios verdadero. El problema de Israel es que cuando salen de Egipto, ellos son testigos del poder de Dios que se manifestó
con todas las plagas o las señales que se hicieron en Egipto, cada una de esas señales hablaba de una cosa, y era que Dios tenía el control sobre cada evento de la vida. Cuando Israel vio ese despliegue de poder, ellos entendieron perfectamente que su Dios era un Dios poderoso. Y mientras ellos andaban recorriendo el desierto después de haber salido de Egipto, muchos de ellos pensaron que su Dios, el Dios de los hebreos, era el Dios del desierto o el Dios de la montaña. Y ellos creyeron que el Señor solamente se iba a limitar a sacarlos de Egipto, revelarse a ellos en la montaña, caminar con ellos en el desierto, pero que como que llegando a la tierra prometida, ese Dios les iba a decir: bueno, hasta aquí los dejo, y ahora en la tierra de Canaán, ahora ustedes van a adorar otras divinidades. Muchos de ellos tenían ese pensamiento. Y eso a pesar de que el Señor les había dado claras advertencias contra la idolatría. Porque el Señor les había dicho: cuando entren a la tierra que yo les daré, no vayan a aprender las costumbres abominables de esas tierras. Dios les estaba diciendo: miren, no estén pensando que su compromiso conmigo es solamente de la tierra de Egipto, la montaña y el desierto. Yo voy a seguir siendo su Dios aún en la tierra de Canaán. Tan severa era la advertencia del Señor que incluso Él les dijo que ni siquiera se atrevieran a mencionar a los dioses paganos de esas tierras. Y eso, hermanos, con el fin de que Israel se comprometiera con el único Dios verdadero, con el único Dios. Entonces, en ese punto, entre la libertad que el Señor les había dado de Egipto, la libertad que les había dado de su esclavitud, ahora Dios quería que al poseer la tierra ellos se comprometieran. Y al comprometerse, ellos iban a reconocer al único Dios verdadero. Nosotros, hermanos y hermanas, de igual manera hemos sido librados de la esclavitud del pecado. Y mientras estamos en esta peregrinación, Dios desea bendecirnos. Y cuando Dios nos bendice, Él desea seguir siendo nuestro Dios después de la bendición. Es decir, que Dios no solamente se limita en ser nuestro Dios en tanto que Él nos libra de nuestras aflicciones, en tanto que Él nos libra de nuestra esclavitud, sino que Dios desea que nos comprometamos con Él aún después de cuando nos libra de esos momentos de aflicción, de esos momentos de tristeza. Eso es lo que Dios desea que nosotros entendamos. Y por eso es que el Señor estableció un culto. Ese culto se manifestaba en las diferentes expresiones espirituales, como el hecho de levantar un altar al Señor, que eran sitios de adoración para que Israel expresara, hermanos, su devoción hacia Él. Pero lamentablemente Israel rápidamente perdió ese compromiso que tenían hacia el Señor. Y la Biblia dice que la época de mayor apostasía, es decir, de mayor infidelidad de Israel, se produjo cuando el rey Acab subió al trono. La Biblia dice que Acab hizo lo malo ante los ojos de Dios. Incluso el escritor sagrado dice que a Acab le parecía una poca cosa andar en los pecados de su padre Jeroboam. Y tan fue la pecaminosidad del rey Acab que dice la Biblia que él tomó por mujer a Jezabel, que era hijo de Et-Baal, rey de los sidonios. Esto que el rey Acab estaba haciendo de casarse con una mujer pagana era algo que Dios había prohibido. Y la razón de esa prohibición era porque lo que Dios quería evitar es que los hombres fueran influidos por las mujeres, o en su defecto las mujeres por
los hombres para inclinar al pueblo hacia la idolatría. Pero Acab no solamente se casa con Jezabel, sino que dice la Biblia que Acab levanta un altar en honor a Baal y también construye un templo. Todo eso, hermanos, hizo que la ira de Dios se encendiera hacia Israel. Pero en realidad, esta infidelidad de Israel hacia Dios no comenzó con Acab. ¿Cuándo es que Israel comenzó a levantar altares en honor a Baal? Quiero decirles, como ya les dije anteriormente, que Baal era considerado el dios de la fertilidad, era el dios de la lluvia. Y la creencia era que cuando Baal se juntaba con la diosa Aserá o Astarte, y en el momento de tener relaciones sexuales, en ese momento caía lluvia del cielo, descendía la lluvia sobre los cultivos. Esa era la idea que las personas tenían, y que la forma de invocar esa prosperidad o esa fertilidad de los dioses cananeos era a través de la prostitución sagrada o prostitución idolátrica. Entonces, por ejemplo, si un campesino quería que Baal le bendijera con lluvia, el campesino le decía a su esposa: mira, amor, yo le voy a pedir a Baal que nos envíe la lluvia para tener buenos cultivos, así que voy a ir a ofrecerle sacrificios a Baal en un altar. Pero esos sacrificios se vinculaban al hecho de tener relaciones sexuales con prostitutas que se dedicaban a los cultos paganos. Entonces el hombre tomaba su ofrenda y ahí en el camino encontraba ciertos altares. Ahí estaban esas mujeres que estaban siendo prostituidas, pero de manera religiosa. Entonces el hombre decía: mire, yo vengo a ofrecerle culto a Baal, quiero invocar su fertilidad. Como no, le decía la prostituta: pase. Y ahí en una especie de tienda, hermanos, el hombre que llevaba la ofrenda y la prostituta tenían relaciones sexuales, porque era la forma en que invocaban a Baal y a Aserá para que les enviara la lluvia. Así era eso. Así como habían prostitutas, también habían hombres que se dedicaban a la prostitución con las mujeres. Pero esa práctica de levantar altares que eran sitios de invocación, sitios de adoración, como le dije, no comenzó con el rey Acab. Este fue una plaga que siguió a Israel por mucho tiempo. Para ser más exactos, en la misma época, hermanos, en que Josué muere, la Biblia dice que una generación después los israelitas hicieron lo malo ante el Señor, y dice que se olvidaron de él y comenzaron a levantar altares y adoraron a Baal y a Aserá. Pero note esto: fue a la muerte de Josué. Apenas acaban de entrar a la tierra prometida y ya ellos están levantando el altar en honor a Baal y a Astarte. Más tarde, hermanos, también en la época de los jueces, el Señor le ordena a Gedeón que comience a limpiar la idolatría, empezando por su propia casa. El Señor le dice a Gedeón: mira, Gedeón, derriba el altar que tu padre ha levantado en honor a Baal y bota ese poste que representa la imagen de la diosa Aserá que está junto al de Baal. Derríbalo. Y dice la Biblia que Gedeón efectivamente lo hizo. Fue y derribó ese altar, pero que estaba en territorio israelita. Más adelante, en época de Jefté, dice la Biblia que una vez más los israelitas hicieron lo que ofende al Señor y comenzaron a adorar nuevamente a Baal y a Astarte. Y lo hacían de la siguiente manera: levantando un altar en honor a esa divinidad. Ya en época de Acab, esa idolatría alcanzó la cúspide, el clímax.
Y ellos también, hermanos, comenzaron a levantar altares en honor a Baal, en honor a Aserá. Ahora note lo que estoy diciendo y note el énfasis que estoy poniendo. Israel estaba levantando altares en honor a Baal, en honor a Astarte. Y en época del rey Acab, Israel también lo había hecho. Significa entonces que si Israel levantaba altares en honor a Baal, era porque había derribado el altar al Señor. Y eso precisamente es lo que ocurre. La Biblia nos habla de un hombre llamado Elías que confronta al rey Acab y le dice al rey: tan cierto como que el Señor mi Dios vive, de cierto te digo que no va a llover hasta que yo lo ordene. Recuerde que la lluvia era una función supuestamente atribuida a Baal. Y el rey Acab, cuando escuchó a Elías y lo vio, la Biblia dice que la apariencia de Elías era muy sencilla, muy rústica. La Biblia dice que andaba vestido con piel de camellos y ceñido con un cinturón de cuero. Seguramente el rey Acab lo vio como un loco y lo dejó ignorado. No le prestó atención. Acab pudo haber dicho: ¿cómo que tú vas a cerrar el cielo para que no descienda la lluvia? Si nosotros acá adoramos a Baal, que es el Dios de la lluvia, y Él nos va a dar la lluvia siempre. El problema fue cuando pasó un año y no llovió. Y dijeron: qué raro, no llovió. Hay que ofrecerle más sacrificios a Baal para que mande la lluvia. Pasó el segundo año, no llovió. Y la situación comenzaba a agudizarse, la crisis comenzaba a sentirse en la nación. El tercer año nuevamente no llovió, y ahí sí la situación era muy crítica, porque esos 3 años de sequía habían significado una condición de hambre, y al haber hambruna en el país, eso es síntoma de enfermedad, eso es síntoma de muerte. Y entonces ahí Acab entendió que lo que Elías había dicho se había cumplido. Sin embargo, Acab no hace ni el más mínimo intento de derribar el altar de Baal y de reconstruir el altar del Señor, sino que dice la Biblia que 3 años después de sequía, Acab continúa obstinado en su práctica de adoración a su ídolo. Hasta que dice la Biblia que 3 años después aparece Elías y cuando Acab ve a Elías le dice: tú eres el hombre que le causa problemas a Israel. Y Elías le tiene que decir: momento, no soy yo el que le causa problemas a Israel, eres tú. Tú y tu familia han conducido a la desgracia a Israel al introducir un culto pagano y levantar un altar hacia Baal. Tú has sido infiel al Señor. Y Elías le hace el reto: reúneme tú a los 450 profetas y sacerdotes de Baal en el monte Carmelo. Cada quien va a presentar un sacrificio a su Dios, y el Dios que responda con trueno y fuego, ese será el Dios verdadero. Lo que Elías estaba haciendo era poner las cosas en su lugar. Ustedes creen que Baal es el que les envía la lluvia. Estamos en una época de sequía. Bueno, si ustedes le ofrecen un sacrificio, seguramente Baal va a responder, así que no van a tener pena ni miedo en participar. Pero aparte de invocar a los 450 profetas, convócame a todo el pueblo de Israel. Y dice la Biblia que todos se reunieron en el monte Carmelo, y Elías les dice: cada quien escojan ustedes un novillo que vayan a ofrecer como ofrenda a su Dios. Descuartícenlo y pónganlo en el altar que ustedes han levantado,
Y el Dios que responda con relámpago y con fuego, ese será el Dios verdadero en Israel. Y aquellos aceptaron. Y dice la Biblia, hermanos y hermanas, que Elías les concede a ellos el favor de comenzar primero. Comiencen ustedes, pero eso sí les dice Elías, no le vayan a poner chispa ni nada abajo. Pero vea esto, hermanos, era un profeta del Señor versus 450 profetas de Baal. Y Elías dice: levanten ustedes su altar y yo voy a levantar mi propio altar. Ahí hay un elemento importante, y es que Dios está estableciendo una separación. La idolatría y la verdadera espiritualidad no se pueden mezclar. Ustedes ofrezcan su sacrificio en el altar que han levantado. Y dice la Biblia, usted conoce la historia, que los profetas comienzan a gritar y a gritar: Baal, respóndenos, envía la lluvia. Baal, quema esta ofrenda, envía una prueba de que tú eres Dios. Y estaban los 450 con tambores, con música, hasta que llegó un punto en que ellos notaron que había un silencio. A todo esto Israel estaba viendo el espectáculo. Y a eso del mediodía, cuando ya habían pasado más de 3 horas en eso, Elías comienza a burlarse de ellos: griten más fuerte, porque quizás su Dios se ha ido de viaje, se ha dormido, grítenle. Y aquellos hombres comenzaban a herirse para tratar la manera de invocar a un Dios que no es Dios, porque la Biblia dice que los ídolos nada son. Israel estaba viendo eso. Pasó la 1 de la tarde, las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde Elías les dijo: vaya, ya pasó el tiempo de ustedes. Han estado más de 6 horas gritando como locos a un Dios que no les responde. Ahora es mi turno. Pero quiero llamar su atención a unos versículos que no leímos. Versículo 30. Entonces Elías le dijo a todo el pueblo, oiga lo que va a hacer Elías. Entonces Elías le dijo a todo el pueblo: acérquense. Vean que aquí no va a haber truco escondido. Y dice el verso número 30: así lo hicieron. Como el altar del Señor estaba en ruinas, Elías lo reparó. El altar estaba por el suelo. El altar del Señor estaba por el suelo. Y si el altar del Señor estaba por el suelo, el cielo estaba completamente cerrado. Pero dice la Biblia que Elías hizo algo más. Verso 31: luego recogió 12 piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Quiero que preste atención a este pasaje. ¿Qué está haciendo Elías? Está levantando el altar. Y para levantar el altar toma una piedra en representación de cada tribu de Israel. Y cada piedra unida a ese altar representaba el pueblo de Dios. Y lo que Elías iba a poner sobre el altar era el sacrificio a Dios. ¿Eso qué significa? Que Elías está haciendo algo que hoy parece nuestra realidad. Hoy, hermanos, el altar al Señor está por el suelo también. Ya no hay una manifestación de Dios. En muchas ocasiones hay una sequía espiritual en medio del pueblo de Dios. Y uno se pregunta: hermano, ¿y por qué ya no hay tantas manifestaciones de Dios? Hermano, ¿y por qué Dios no muestra su poder, no muestra su gloria? ¿Es que acaso Dios se ha olvidado de su pueblo? Y no, mis estimados hermanos, Dios no se ha olvidado de su pueblo.
Es el pueblo de Dios el que se ha olvidado de su creador. Y Elías se ve en la necesidad de restaurar el altar, para que ahí nuevamente, hermanos, la manifestación de Dios sea visible a ese pueblo. Hoy la iglesia también necesita restaurar el altar, ese altar caído que hemos abandonado. Y no me estoy refiriendo, hermanos, al hablar de altar, no me estoy refiriendo a un lugar, sino a los valores espirituales que han hecho de la iglesia una iglesia llena de poder, llena de la manifestación de Dios. Cada piedra de ese altar debe de describir de nosotros, hermanos, una actitud hacia Dios. Israel había levantado un altar a Baal, pero había derribado el altar al Señor. Una pregunta que tenemos que hacernos esta tarde es: ¿cuántos queremos que Dios se manifieste en nuestra vida? No, de verdad, a pesar del sueño y del calor que ahorita sentimos, ¿cuántos queremos que Dios se manifieste en nuestra vida? Para que Dios se manifieste en nuestra vida, nosotros tenemos, hermanos y hermanas, que darnos cuenta que muchas veces también el altar del Señor está en ruinas. ¿Qué es lo que hace que el altar del Señor esté en ruinas ahora? Nuestra inmoralidad, nuestro pecado derriba esos espacios y esos momentos en la presencia del Señor. A veces uno viene acá a la iglesia y viene a aburrirse. A veces uno viene acá a la iglesia y siente cargoso venir acá a congregarse. Y uno dice: es que ya la iglesia no es como antes. Y uno puede incluso llegar hasta culpar al predicador, a los músicos, a las alabanzas, a los hermanos. Pero no será, hermanos, que Dios ya no se manifiesta en tu vida porque tu altar, tu vida, tus valores, tus principios están por el suelo. En muchas ocasiones nuestro propio pecado, nuestra inmoralidad no permiten que la presencia de Dios se manifieste como Él quiere. ¿Qué más derriba nuestro altar? Nuestra apatía, nuestra actitud apática hacia el Señor. ¿Se recuerda cómo adoraba usted en sus primeros años de convertido? ¿Se recuerda cómo usted venía a la iglesia y servía al Señor cuando era recién convertido? Y ahora, ¿cuál es nuestra actitud? Muchas veces hay un desgano en medio del pueblo de Dios, y en medio de una iglesia tan desganada, ¿cómo Dios va a manifestar su poder? Por eso es que ahora Elías viene y dice: el altar del Señor está en el suelo. Hay que volverlo a levantar, hay que volverlo a restaurar. Y dice la Biblia, hermanos y hermanas, que Elías comenzó a tomar una piedra que simbolizaba una tribu de Israel. Es más, vea lo que dice el versículo 31. Recogió 12 piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob, a quien el Señor le había puesto por nombre Israel. Y si Dios le había puesto nombre a ese pueblo Israel, era porque ese pueblo le pertenecía a Dios. Si nosotros queremos comenzar a restaurar nuestro altar para que la gloria de Dios se manifieste, no olvidemos que somos propiedad exclusiva de un Dios que nos anhela celosamente. Dios no comparte su gloria con nadie, hermanos. Entonces, si queremos comenzar a restaurar el altar para que la gloria de Dios se manifieste, tenemos que comenzar quitando la idolatría de nuestro corazón. Israel estaba adorando a Baal y al mismo tiempo querían adorar a Dios, y eso no se puede. Por eso es que Elías les dijo: levanten su altar. Y Elías levantó el propio. Es decir, que en el monte Carmelo habían dos altares: el altar de Baal y este altar en ruinas que ahora Elías está restaurando.
Y Elías lo que está diciendo es: no se pueden mezclar los dos cultos. El culto a Baal es una cosa, el culto al Señor es otra. Nuestra fidelidad a Dios también, hermanos, es exclusiva para Él. Si hemos dicho que Dios no comparte su gloria con nadie, entonces ¿por qué nosotros queremos regatearle a Dios? ¿Por qué nosotros queremos comulgar con el pecado? Hay otra cosa que necesariamente implica restaurar el altar, y es que debemos de apartar la sensualidad de nuestra espiritualidad. Pensar que podemos agradar a Dios mientras pretendemos agradarnos a nosotros mismos es un engaño de idolatría. Jesús dijo que no se pueden agradar a dos señores: o se sirve a uno, se ama a uno y se aborrece al otro, pero no puede usted amar a dos señores al mismo tiempo. Elías le dijo a Israel: ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, defínanse, síganlo a él. Pero si el Señor es Dios, sírvanle solo a él. ¿Sabe cuál era el problema? Que los profetas de Baal habían gritado y gritado, y Baal no les había respondido, porque Baal no es Dios. Entonces, hermanos, es tiempo de levantar nuestro altar al Señor. Usted se puede vivir quejando: mire, yo no siento la presencia de Dios. Mire, yo veo que las cosas no son como antes. Mire, veo que la gente está renunciando a sus privilegios. Mire, la gente hoy no quiere saber nada de Dios. Está bien. ¿Y de ti qué se dice? ¿Eres tú aquel mismo hombre de Dios que comenzó esta santa carrera con dedicación plena a Dios? ¿O eres aquella persona que se ha ido acomodando al punto que te has olvidado de tu fidelidad exclusiva hacia el Señor? Y sabe algo, hermanos, Elías está levantando el altar él solo, nadie le está ayudando. Si tú quieres marcar la diferencia, vas a tener que tomar la iniciativa tú solo. A veces uno quisiera, hermanos, se lo comparto. Usted sabe que una vez al mes aquí hay una reunión mensual de oración. ¿Y la oración para qué es, hermanos? Para buscar del rostro de Dios. Uno quisiera ver este local abarrotado porque es un momento para buscar del Señor. Pero usted sabe que hay gente que no viene, pudiendo venir. ¿Por qué no viene? ¿Por qué no vienen a orar? Porque hay una actitud de apatía hacia Dios. No estamos en el mismo sentir. A veces, hermanos, uno se sorprende de ver cosas que son tan difíciles de aceptar y de reconocer, pero que son el resultado de haber derribado el altar hacia el Señor. Hemos comenzado a hacer una sustitución de valores que no son correctos. Cuando tú comenzaste tu carrera cristiana, tú no te permitías las cosas que ahora te permites. Cuando tú comenzaste a servir, tú no hacías cosas que ahora haces. Es tiempo de volver, hermanos, a restaurar el altar del Señor. Y eso implica colocar a Dios en el centro de nuestra vida, en el centro de nuestra familia, en el centro de la iglesia. Entonces, ¿cuáles son las piedras que vamos a levantar para invocar el nombre del Señor, para que la gloria de Dios se manifieste? Hay un elemento que no se puede regatear. La primer piedra de nuestro altar es la santidad. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Tú necesitas ser santo si quieres ver la gloria de Dios. Y la santidad tiene que ver con la integridad. Acá, hermanos y hermanas, yo los veo a todos y yo los veo muy bien portados. Acá yo a ustedes los veo bien vestidos, pero son así en sus trabajos, son así en sus negocios, son así en sus familias. Otra de las piedras que necesitamos para levantar el altar es la integridad. Ya le dije que lo que somos aquí lo seamos en nuestra familia. ¿Cuál es el gran problema de la iglesia hoy en día? Que tienen un discurso acá, pero allá afuera tienen otro. Tienen una apariencia acá, pero allá afuera tienen otro.
Hace poco alguien me decía: mire, usted conoce a fulano, me decía. Y yo, hermanos, tratando de hacer memoria, yo le decía: miren, deme más datos porque no me suena, pero no lo recuerdo. Y me comenzó a describir: mire, Mengano es así, 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 así. Ah, ya sé, viene a tal hora, le dije. Ese me dijo, ese es un gran mañoso, me dijo. Y cuando yo y me enseñó y me dijo: mire, hace esto, 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 esto y esto. Pero si usted lo ve acá, hermanos, no quiebra ni un plato. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo una vida íntegra. No estamos viviendo conforme a la palabra de Dios. Otro elemento, hermanos, de nuestro altar. ¿Sabe? Debemos de tener una vida auténtica de adoración. Nuestra adoración, hermanos, tiene que ser hacia Dios, no hacia los hombres. La adoración, ¿qué implica? Jesús dijo que adorar se debía de hacer en espíritu y en verdad. Usted puede cantar y no hacerlo en espíritu, es decir, no nacido de nuevo, y en verdad no adorando correctamente al Señor. ¿Y qué significa adorar correctamente a Dios? No significa, hermanos, tener un género de música específico. La adoración verdadera es aquella que se expresa en verdad. Si yo digo que Jesús es el Señor, es porque de verdad Jesús es mi Señor. Si yo digo que Dios es mi todo, significa que yo pongo mi confianza solo en Él. Pero cuando yo digo que Jesús es mi Señor, pero al final termino haciendo lo que a mí me da la gana, estoy demostrando que mi Dios no es el Señor, sino que mi Dios soy yo mismo. Me complazco a mí mismo. Otra piedra que hemos descuidado de nuestro altar es la oración. Hermanos, ¿cómo Dios se va a manifestar si no tenemos una vida de oración? ¿Cómo Dios va a manifestar su poder? ¿Cómo vamos a ver las victorias de Dios si no oramos? Si solo pasamos pegados frente al celular, frente a la televisión. ¿Cuándo va a apagar usted su teléfono para ponerse de rodillas e invocar al Dios de Elías? El Dios de Elías no está muerto. El Dios de Elías sigue sentado en su trono de gloria, manifestando su poder y su gloria para aquellos que lo buscan. Pero a Dios no lo vas a buscar a través de Facebook. Así pongas mensajes, canciones. Hay gente que pone todo en redes sociales. Hemos descuidado la oración. En este mismo momento hay hermanas aquí atrás que están orando para que su servidor les predique. Hermanos, hemos descuidado la oración mucho. Y yo creo que Dios nos sigue oyendo. Es más, yo creo que Dios está acá en medio nuestro. Otra piedra que hemos descuidado de nuestro altar es la auténtica vida en el Espíritu. La Biblia dice, y Jesús lo dijo, que Él no nos dejaría solos ni huérfanos en el mundo, sino que Él enviaría ¿a quién? Al Consolador, que nos guiaría hacia toda verdad y hacia toda justicia. Pero ¿sabe cuál es nuestro problema? Que ignoramos al Espíritu Santo. Y al ignorarlo, lo entristecemos. A veces el Espíritu Santo pone en ti una carga. Vamos, háblale a este compañero de Cristo. A veces el Espíritu Santo te dice: hey, comprométete más en la obra. A veces el Espíritu Santo, hermanos, pone en nosotros una necesidad de hacer algo. Pero nosotros apagamos eso. Y sabe, lamentablemente, tristemente, hemos hecho del Espíritu Santo una pantomima en muchas iglesias. Hoy se le atribuyen muchas cosas al Espíritu Santo, cosas que no son bíblicas. Hermanos, yo sigo creyendo que el Espíritu Santo sigue derramando de su poder. Yo sigo creyendo que el Espíritu Santo sigue bautizando. Yo sigo creyendo que el Espíritu Santo sigue repartiendo dones. Yo sigo creyendo que el Espíritu Santo sigue revelando, sigue manifestándose. ¿Lo sabe?
Y si lo sabemos, ¿por qué no se manifiesta en usted? ¿Por qué muchas veces, hermanos, andamos prestándole los oídos a personas que son engañadores, como dice la Escritura? Hemos descuidado nuestra comunión con el Espíritu. Otra piedra de nuestro altar que ha sido descuidada, que está por el suelo, es el estudio de la palabra de Dios. Y si no estudiamos la palabra de Dios, si no estudiamos la Biblia, mucho menos la vamos a obedecer. Quiero preguntarle a usted, piense en esto. ¿Cuánto tiempo le dedica usted a la lectura de la Biblia? No le pregunto porque no me quiero llevar sorpresas acá. Pero si su tiempo en redes sociales es mayor que el tiempo que le dedica a la lectura de la palabra, ni se ande preguntando por qué Dios no se manifiesta en su vida. Porque Dios, hermanos y hermanas, se dejará encontrar de aquellos que temprano le buscan, de aquellos que están listos para escuchar la voz del Señor. ¿Sabe? Mientras Elí estaba frondosamente dormido en su cama, en su lecho, el Señor llegó a la tienda de reunión y solo mencionó y dijo: Samuel. Y el niño se levantó porque pensó que era Elí. ¿Llamó usted mi señor? No, muchacho, vuelve a acostarte, tengo sueño. Como muchos que tienen sueño a esta hora. Aquel niño se vuelve a acostar y otra vez: Samuel. Y aquel niño se vuelve a levantar y va donde Elí. Pero hágase la pregunta: ¿por qué Elí no escuchó y ese niño sí oyó? ¿Cuántos queremos que Dios nos hable? Dios nos está hablando esta tarde. Pero ¿quiénes están oyendo su voz? Aquellos que tienen el corazón de Samuel, como un niño. Aquellos, hermanos, que todavía venimos con la expectativa de que Dios nos va a hablar cada vez que abrimos la Biblia. Hermanos, cada vez que usted se siente a leer la Escritura, Dios quiere hablarle. La palabra de Dios dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si usted vive en oscuridad es porque no lee la Biblia. Y por eso es que ahí anda preguntando: hermano, ¿y de qué signo hay que ser del zodíaco? ¿Del escorpión? ¿Libra? Hubo una vez un ingrato que eso me preguntó: ¿de qué signo es usted, hermano? Y yo me quedé así hasta que le entendí. Soy del signo de la cruz, le dije yo. ¿Cuántos estamos bajo esa preciosa cruz? Entonces, hermanos, hay gente que anda creyendo un montón de tonteras. ¿Por qué? Porque no leen la Biblia. Y así como Dios se va a manifestar, decimos: Dios, háblame. Y el Señor desde el cielo le diría: abre tu Biblia. Es una piedra que hay que levantar de nuestro altar. Y por último, si no hay un altar en pie, Dios no va a enviar su fuego. Entonces, si queremos que Dios se manifieste en nuestra vida, hay que hacer lo que Elías hizo: comenzar a levantar el altar. Comencemos a levantar el altar. Y vea lo que dice verso 32, con lo que vamos terminando. Con las piedras construyó un altar en honor del Señor. Construyó un altar en honor del Señor. Al fin Israel estaba levantando un altar en honor del Señor, porque todos los altares que se habían levantado eran altares hacia Baal, hacia Aserá, y Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces vea lo que dice la Biblia: hasta que levantó un altar en honor al Señor, y alrededor cavó una zanja en que cabían 15 litros de cereal. Colocó la leña, descuartizó el buey, puso los pedazos sobre la leña y dijo: oigan, llenen de agua 4 cántaros y vacíenlos. Y dice la Biblia que lo volvieron
que llenaron los cántaros. Hermano, vea lo que Elías está haciendo, es una locura. Está mojando la leña, está mojando las piedras, está mojando la ofrenda. Pero quiero que piensen esto: se estaba teniendo una época de sequía. Lo que más hacía falta en la tierra era agua, y Elías la está ofreciendo al Señor. Elías la está ofreciendo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Sabe por qué Elías está haciendo eso? Porque Elías tiene la convicción de que Dios va a enviar el fuego y el agua, porque Dios es Señor de toda su creación. Dios es Señor de todas las cosas. Cuando se trata de dar algo para el Señor, no sea mezquino, hermano. Dios no es deudor de nadie. Y hoy sí, dice la palabra, versículo 37: respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú eres Dios y los estás convirtiendo a ti. ¿Y qué pasó, hermanos? Ni bien había terminado Elías de orar cuando fuego cayó del cielo, porque Dios honra a los que le honran. Amén, hermanos. Entonces, si tú quieres ver la gloria de Dios en tu vida, hónralo siendo íntegro, hónralo dándole lugar a la palabra, hónralo con una actitud diferente. Cuando vengas a la iglesia, no vengas con una mala actitud, ve con el deseo de que Dios te hable, y vas a ver cómo la manifestación de Dios va a comenzar a llegar en tu vida. El fuego de Dios comenzará a llegar en tu vida, y el agua de Dios va a calmar la sed de tu vida. Dios esta tarde nos ha hablado y nos ha dicho esta tarde: levanten el altar otra vez para que mi gloria descienda sobre ustedes. Amén, hermanos. Es tiempo de volver a los valores antiguos. Es tiempo de volver a la senda antigua. Es tiempo de volver a la obediencia a la palabra. Es tiempo de volver a la oración. Es tiempo de volver a la verdadera adoración. Cuando usted venga aquí a la iglesia, hermano, cierre sus ojos. No esté a la expectativa. No esté abriendo la boca, contando las lámparas. Cuando venga acá a la iglesia, cierre sus ojos y concéntrese en la presencia del Señor. Amén, hermanos. ¿Se acuerda de ese canto que usted se lo sabe hasta de memoria? Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor, y esta es la razón por la que digo: vine a adorar a Dios. Dios es el centro de esta reunión. Vamos a orar, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Esta tarde Elías nos enseña la importancia de levantar el altar, los valores antiguos que hacen de los cristianos personas diferentes al mundo. Dios desea que tengamos una vida íntegra. Dios desea que seamos personas obedientes a su palabra. Dios desea que seamos personas de oración. Dios desea que seamos personas que le busquen en espíritu y en verdad. Dios desea que escudriñemos la palabra con diligencia. Dios desea que tengamos una actitud sincera frente a Él. Esta tarde, hermanos, Dios va a manifestar su gloria en aquellos que, como Elías, comiencen a levantar el altar. Y cada quien tiene que hacerse una evaluación. Tal vez el altar del Señor en tu vida está derribado, está por el suelo. Bueno, el Señor te dice: comienza a levantar piedra por piedra. Coloca una piedra para la oración, otra piedra para la lectura de la palabra, otra piedra para la obediencia, otra piedra para una actitud correcta cuando vengas a buscar mi rostro. Cuando comiences a levantar tu altar, haz lo que Pablo dijo: que nos presentemos como ofrenda viva a Dios.
Esta tarde, hermanos, quiero hacer una invitación para aquellas personas que desean reconciliarse o desean entregarle su vida a Cristo, si hubiese alguien, para que en el lugar donde están se puedan poner en pie o levanten su mano. Y ahí habrá un hermano o una hermana que te va a ayudar a orar, te va a traer hasta este lugar para que entregues tu vida a Jesús. Si esta tarde hubiese alguien que quiere entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, póngase en pie. Vamos a orar por usted. ¿Habrá alguien esta tarde que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse? Póngase en pie. Vamos a orar por usted. Ahí habrá un hermano, una hermana que te va a ayudar. Nadie está en la expectativa, hermano. Con nuestros ojos cerrados, si hay necesidad de buscar del Señor, volvamos a Él. Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor. Y ¿Habrá alguien? razón por la que digo que ¿Habrá alguien esta tarde que quiere entregarle su vida a Cristo o que quiera reconciliarse? Yo voy a entender que todos estamos entonces en comunión con Dios. ¿Hay alguien más? en un día muy especial cambió. Vamos a orar entonces, hermanos. Me mostró Y quiero hacer una oración por cada uno de ustedes. Pongámonos todos de pie. Y cada quien sabe cómo está, hermano. Cada quien sabe si ha descuidado la oración, si ha descuidado la lectura de la palabra. Cada quien sabe cómo está con Dios. Pero si Dios no ha manifestado su fuego sobre ti, es porque hay que levantar ese altar nuevamente. Hay que levantar esos espacios, esos lugares donde el Señor se manifieste. Oremos al Señor. Padre que estás en los cielos, Señor, aquí está tu pueblo en este lugar. Tú conoces la condición de este pueblo, conoces la condición de cada uno de nosotros. Quiero pedirte, por favor, en esta hora, que tú examines nuestro corazón. Señor, si hay ídolos que necesitan ser derribados, bótalos. Ayúdanos, Señor, a destruirlos. Y ayúdanos a colocarte a ti como el único Dios verdadero. Ayúdanos, Señor amado, a presentarnos como ofrenda viva. Ayúdanos a presentarnos delante de ti como esa ofrenda viva, en donde el fuego de tu espíritu descienda. Desciende, Señor, sobre nosotros. Desciende sobre nosotros con poder. Señor, esta tarde desciende sobre nosotros. Quema lo que no te agrada. Quema lo que no te honra. Aparta de nosotros todo aquello que no te honra. Es nuestra petición. Digámosle al Señor: en un día muy especial cambió mi corazón, me mostró un camino mejor, y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Él vino
Señor, ayúdanos a restaurar nuestro altar a ti, el altar de la integridad, el altar de la oración, el altar de la lectura de tu palabra. Ayúdanos a restaurar nuestra integridad. Ayúdanos, Señor, a restaurar nuestra obediencia a tu palabra. Ayúdanos a restaurar ese descubrimiento por tu palabra. Que tengamos sed de ella. Aparta de nosotros la apatía. Aparta de nosotros lo inmoral, lo que no te agrada, lo que no te honra. Y enséñanos, Señor, a hacer siempre tu voluntad. Bendice, Señor, a tu pueblo que busca con sinceridad tu nombre. Oramos también esta tarde para que tú bendigas nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Señor, no te damos de lo que nos sobra, no te damos por necesidad, no te damos, Señor, por compromiso, sino que te damos con actitud sincera delante de ti. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. A ti sea toda la gloria, el honor y la majestad en Cristo Jesús. Amén y amén.